Aprender a navegar en la web, saber cómo se crea el software y cómo se mueve la información en Internet han sido una de las herramientas más poderosas que he conocido en mi vida. Recuerdo esos momentos por ahí del año 2000 en el que tuve mi primer acercamiento a una computadora conectada a Internet y ahí conocí la magia del ciberespacio. Gracias a que estudié una ingeniería enfocada en tecnologías de la información y comunicación, conocí las entrañas de cómo se crean las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Aprendí a crear sitios web, prototipos de aplicaciones móviles, entendí la diferencia entre Internet y la web y supe cómo se mueve toda la data que registramos cada una de nosotras como usuarias mientras estamos online, entre muchísimas cosas más. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Te lo comparto porque esta fue la forma en la que yo pude apropiarme de esta industria tecnológica y de todo lo que le rodea. Además, esta apropiación ha sido la que me ha impulsado a ser la mujer que hoy soy. Esa que habla de temas de tecnología en conferencias, talleres o entrevistas. La que comparte su conocimiento en redes sociales. La que trabaja y colabora en proyectos que combinan tecnología y educación. La que divulga el por qué es importante que más mujeres se unan a esta industria tecnológica y un largo etcétera. No sé si lo sepas, pero te cuento que a nivel mundial, la industria tecnológica es una de las que menos representación femenina tiene. Y no lo digo yo, déjame te comparto unas estadísticas para que te des una idea. De acuerdo con el último reporte de ONU Mujeres llamado Las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, mencionan que al menos en México, solamente un 28% de mujeres graduadas universitarias son egresadas de una ingeniería en tecnologías de la información y comunicación. Estas estadísticas han tenido un ligero cambio positivo mientras pasan los años. No obstante, aún nos falta muchísimo para llegar a tener más visibilidad. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su último reporte llamado Informe Global sobre la Brecha de Género 2022, estima que las mujeres tardaremos 132 años en alcanzar la plena paridad con los hombres en la fuerza de trabajo, y que quienes la llevan más de perder son las mujeres, principalmente en ámbitos relacionados con las tecnologías de la información, ya que de acuerdo a datos del LinkedIn del 2022, las categorías laborales que más crecen en todos los países son las de tecnología. En el futuro, se estima que 9 de cada 10 puestos de trabajo requerirán habilidades digitales. Entonces, con base en estas estadísticas, es de suma importancia reaccionar y hacer algo para que nuestra participación vaya creciendo. Y ojo aquí, quiero aclarar que no se trata solo de cumplir una cuota de género, sino todo lo contrario. Se trata de que haya más mujeres en esta industria porque necesitamos ser parte de las invenciones tecnológicas que día a día nos resuelven la vida. Y además, tenemos muchísimo que aportar a esta cuarta revolución industrial y a la transformación digital que tanto está impactando al mundo a una velocidad inimaginable. Así que yo esperaría que tú y que más mujeres se sumen a esta revolución en la que poco a poco nos vamos apropiando de esta industria tecnológica. Y para ello, te quiero invitar a que te sumes a comunidades de mujeres en tecnología, a que seas parte de programas que apoyan a que más mujeres desarrollen habilidades digitales para impulsar su carrera, a que aproveches todo el contenido gratuito que hay en Internet acerca de cómo iniciarte en este mundo tecnológico, a que te quites también de la cabeza de que esas carreras son complejas o que son solo para gente muy inteligente. Despréndete de todas esas ideas que te llenan de miedo. Y finalmente, pero no menos importante, comienza a rodearte de otras mujeres que, como yo, estamos inspirando a que más mujeres se sumen a esta industria y se apropien de la tecnología. ¿Me creerían si les dijera que la maternidad tiene el poder de evolucionar a la humanidad? ¿Y qué pensarían si les dijera que tenemos el poder de traer al mundo a seres humanos que se reconozcan ilimitados? ¿Les gustaría conocer cuál es ese poder?
Bien, estoy hablando del poder de la concepción consciente. Entonces, hoy quiero compartirles de la manera más simple y clara que encuentro en este momento una historia en 3 partes sobre cómo la maternidad y la concepción consciente transforman al mundo. Y voy a compartir de mi propia aventura, de mi propia historia primero, de cómo me convertí en mamá, y esto, cómo después pude comprenderlo a partir de leer neurociencia y la física cuántica y la psicología o psicología transpersonal, biología moderna, la epigenética, es decir, las ciencias que buscan integrar la espiritualidad, explicar lo místico en nuestras vidas, y también las disciplinas que buscan integrar la espiritualidad a la ciencia. Esa información que fui estudiando a lo largo de los años, a partir de la concepción consciente y la crianza de mi hija, que hoy tiene 16 años, así que esto es un poquito legado de ella también. En esta historia todas las partes son simultáneas, así que comencemos por lo que yo reconozco como el llamado. Yo nunca quise ser madre, pero lo soy. Y lo digo con satisfacción, soy mamá no por deseo de realización maternal personal, sino por vivir el amor incondicional. Mi primer contacto con la maternidad podría decirse que fue una percepción. Sentí que un ser quería llegar a este planeta a través de mí. La conversación con este ser, para resumirla, fue así. ¿Por qué yo? ¿Por qué conmigo yo no busco ser madre? Habiendo tantas mamás deseosas y disponibles, ¿por qué yo? Las personas que son mamás en este momento seguramente se lo han planteado alguna vez, ¿verdad que sí? Se han preguntado, ¿por qué conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Para qué conmigo? Y la respuesta vino como una voz que no era de un bebé. Dijo, amor en la tierra. Amor en la tierra. Amor en la tierra. Y esto sí que hizo un clic en mí. Me hizo cambiar de opinión. Ya no quería ser madre antes, pero ahora sí comprendí su para qué. Resonamos y acepté. Por supuesto, en aquel momento hablé con quien era mi esposo y hicimos un acuerdo de ser una familia de 3. La ciencia ha comprobado que esta sincronía óvulo-espermatozoide ocurre por resonancia, es decir, un nuevo ser no es una casualidad, es un acuerdo de evolución. Esto abrió paso a un gran despertar mío. Y aquí comienza la segunda parte de la historia. Es el despertar de lo que hoy la ciencia de la espiritualidad llama superpoderes, que son talentos y dones innatos que antes se llamaban paranormales, que yo había heredado de mi abuelo materno y también de mi mamá mayormente, como eran la clarividencia, que es la capacidad de ver, la clarisentencia, la capacidad de sentir, la clariaudiencia, la capacidad de escuchar, como paranormales. Estas rarezas se habían dormido en mi niñez y ahora ¡shum!, estaban desanestesiándose y empezaban a hacer un flujo de información y de energía y de experiencias que traían una oportunidad grande de evolución. Y se abrían caminos y podía acceder a profundidades mías desconocidas y podía ir a momentos del pasado, de la niñez y de la adolescencia. Era muy maravilloso, solo que ahora las veía las escenas desde un nuevo punto de vista. Ya no estaba metida en ellas, sino que ahora las podía como sobrevolar y comprenderlas desde una percepción ampliada. Y solo con poder comprenderlas, algunas situaciones traumáticas iban desapareciendo y se liberaba energía, se generaba paz en nuestro vínculo con la bebé, se nutría de paz. Entonces la evolución no solo era mía, también era de ella y cambiaba a medida que yo lo hacía. Y me di cuenta de que lo que para mí era amor incondicional, para ella también lo estaba haciendo. Y entonces era un vínculo que se nutría mutuamente, era amor recíproco, era una íntima conexión entre ambas. Por supuesto que sentí infinita gratitud para con ella, que ya estaba cumpliendo su propósito en la tierra, aún sin haber nacido. Estaba recién gestándose y ya estaba cumpliendo su propósito. Y la tercera parte de la historia fue la sensibilidad y el despertar transgeneracional. Las historias familiares dejaron de ser relatos, dejó de ser como auditivo esto, y pasaron a ser películas con colores y movimiento y con muchos componentes visuales.
y tomaron vida las escenas y las personas en las escenas, y yo podía notar que dónde estaban los marginados, los no nombrados, los olvidados, podía comprender los conflictos pendientes y el dolor y el sufrimiento entre ellos, y cómo esto seguía vivo en situaciones que resonaban en el presente. Algunas de estas situaciones, ni bien salían a la luz, se disipaban, se iban, pero había algunos dolores que permanecían enquistados. Se quedaban ahí las emociones cargadas de ira, cargadas de rencor, cargados de estoicismo, y esta bebé iba moviendo todo esto. Yo podía percibir ahora el tejido entre estos seres, podía ver como hebras y podía ver nudos atados como con la fuerza del sufrimiento entre las personas de la familia. Entonces, para poder comprender mejor esto, voy a compartir un pedacito de la historia de mi papá, que desde chico tuvo una relación con su papá de separación, y en su juventud él optó por dejar de verlo, y ya no supo más de él. Entonces yo desconocía a mi abuelo paterno, pero en esta época de gestación para mí fue muy importante encontrarlo, me surgió unas ganas y un impulso fuerte de recuperar ese vínculo. Esto se tradujo en conversaciones, en trámites, en consultas con gestoría, revisar fotos y recuperar relatos. Y como un efecto dominó, lo que se solucionaba por aquí tenía una repercusión allá. Y lo que encontrábamos del abuelo fallecido se representaba en el presente de alguna manera. Entonces, algo de todo este ir entre vidas y en el presente estaba relacionado muy profundamente, nos íbamos transformando. Finalmente, con los años, vimos con la partida de defunción del abuelo, entonces ahí nos enteramos de que había fallecido. Luego de eso tramité la ciudadanía italiana, y fíjense qué curioso esto, porque mi hija recibe la ciudadanía italiana por parte de mamá, de su mamá, y no de su papá, que ya la tenía y se la podía haber negado. Pero el camino fue hacia poner en la luz este vínculo que estaba como un vínculo perdido. Y fue una gran toma de conciencia. Pudimos hablarlo, pudimos ponerle amor, pudimos resolverlo, y ahora sabíamos el paradero de los 2 bisabuelos y las 2 bisabuelas de esta bebé, y nuestra familia evolucionaba. Esto que yo les cuento en unos segundos tardó años en desanudarse, y hoy tenemos herramientas que son súper eficaces para acelerar estos procesos y para desenmarañar estos bloqueos, pero en aquel momento tardó años. Luego comencé a ver el futuro. ¿Sí? Ya empezaba a ver situaciones que iban a venir. Situaciones en la vida presente, en vidas como paralelas, en vidas futuras, y me di cuenta de que las vidas convivían cuánticamente. Entonces ahí ya empezaron a llegarme mensajes de seres como para terceros, para hacer servicio. Así que aquí empecé a investigar y empecé a estudiar más a conciencia cuál era la relación entre esto cuántico, invisible y multidimensional, y qué tenía que ver con la llegada de un bebé. Cuál era, cómo esto aportaba resolución de conflictos y sanaba transgeneracionalmente, y cómo esto traía, cómo la maternidad resultaba evolución planetaria. Y la respuesta es la concepción consciente. ¿Qué participación tenía la bebé? ¿Y qué participación tenía yo? ¿Cómo es que un ser no encarnado se manifiesta físicamente como un ser humano, conservando talentos de traspasar los límites de lo físico? ¿Cómo era esto? Esta tecnología está en todos, pero no todos lo saben y no todos somos conscientes de usarla. Tenemos un ADN, tenemos comandos, tenemos pilares y tenemos una conciencia superior o un yo infinito. En parte, esto que estoy compartiéndoles son atributos de nuestro ADN que funcionan como una antena de comunicación y como un banco de datos que aloja información para crear información origen. Y lo que estaba ocurriendo en estos momentos de mi gestación era una descarga masiva de información, de sabiduría ancestral, también de miedos, y también estaba propiciando ella, la bebé, un desinstalar programación que ella no requería. Y este proceso es complejo, pero lo simplifico aquí para que sea más fácil de comprender. Y quiere decir que su ser estaba aterrizando en su ADN la información que requería para vivir su plan en la Tierra. Para ponerlo sencillo, ella estaba eligiendo los ingredientes de la receta que sería su plan de vida en esta encarnación. Su ADN estaba dialogando
todo el tiempo, con todo y con todos. La epigenética explica que a través de mi útero, su matriz de encarnación, todo lo que yo pensaba y sentía, todo lo que se resolvía y yo resolvía, generaba una impronta única en ella. Cada célula nuestra estaba ejecutando programación de inteligencia superior para hacer su labor a la perfección. Imaginemos por un momento que el ser de la bebé estaba haciendo su maleta para venir de viaje a la Tierra. Y estaba eligiendo, y este programa me sirve, me lo quedo. Este atributo del patrón original, de mi ADN, me sirve, me lo quedo. Este, que ya no me sirve, por favor mamá, por favor abuelo, por favor ancestros, podrían desinstalar este programa de rechazo a la paternidad, encontrando al abuelo, al bisabuelo y poniendo todo esto en la luz. La concepción consciente es una gran oportunidad de evolución que rompe la cadena de patrones perpetuos de miedo, de olvido, de abandono. Es una oportunidad de interrumpir la herencia de angustia, de frustración y de fracasos. Esto, por supuesto, requiere coraje. Coraje para resignificar el dolor, para encontrar un ancestro, para tomar una determinación postergada por años, para tomar postura y aprender a decir no a los abusos y excesos, para poner secretos en la luz. Coraje para nunca soltar a la niña interior de nuestra mano, coraje para brillar, para encontrar la propia voz, coraje para transformar el mundo desde el amor, coraje para evolucionar y entregar ese legado evolucionado a nuestra descendencia con herencia. Esta maravilla pasa en cada concepción. Cada uno es creación delicada y exquisita, una obra de arte que queda lista luego de un proceso inmaculado en el viaje de encarnación. Como humanidad, creamos seres que nos evolucionan trascendiendo los límites de lo que hasta hoy hemos creído posible. Traemos al mundo niños y niñas con dones y talentos de telepatía, de intuición, de telequinesis, de clarividencia, habilidades psíquicas o de sanación, es decir, habilidades que trascienden la creencia del límite físico. Lo paranormal se transforma en lo corriente y lo usual porque es nuestra tecnología sagrada, aunque no la conozcamos. Tenemos pilares, tenemos comandos con los que podemos accionar para traer luz a este planeta. Estos niños y niñas desarrollan increíble afinidad con los números, comprenden el balance masculino-femenino con naturalidad, comprenden que para entrar en calma necesitan moverse, entienden que moverse es crear salud, fluyen en las habilidades sociales y en la expresión, valoran la libertad y el equilibrio de la autoridad, se relacionan fluidamente con el campo cuántico de infinitas posibilidades para innovar, se relacionan con los demás reinos y con Gaia de una forma equilibrada, desarrollan la capacidad de amar por todo y por todos, y así elevan la conciencia planetaria. La maternidad nos despierta nuestro sentido de integridad innata. En nosotras convergen los ancestros, la descendencia, la divinidad expresándose en nueva vida, y todos nuestros yoes integrados, mi yo bebé, mi yo niña, adolescente, mi yo joven, mi yo adulta, mi yo madura, mi yo mujer sabia, mi yo encarnado y mi yo infinito, todos los yoes. Además, comenzamos a sentir la presencia invisible de la fuerza incomparable que nos unifica como madres. Comenzamos a sentir vivo el entramado que nos cohesiona y que nos mantiene unidas. Es darle un nuevo sentido a la existencia, el sentido del para qué. Nos nacen en el mundo 380.000 bebés cada día. Si imaginan el salto cuántico que podríamos lograr como humanidad si aprovecháramos la transformación esta, que es una oportunidad para nosotros, el viaje de encarnación y la maternidad serían una gran oportunidad que podemos tomar. Estaremos convirtiéndonos en una civilización emergente, sustentada en el amor altruista, seríamos una humanidad más compasiva, integrada y empática. Ese es el propósito del infinito amor que un ser trae cuando encarna en nuestra familia. Permitirles crecer en respeto y libertad, criarles con humildad y ternura, impulsaría en el planeta una espiral virtuoso de amor imparable. El planeta requiere niños y niñas naciendo en respeto y en dignidad, con su grandiosidad a flor de piel. Y esto lo logramos creando un legado de valentía y amor
comenzando desde su concepción consciente. Muchas gracias. Cuando nació mi hijo, hace 9 años, una de las cosas que pensé fue, se me acabó la libertad. Ahora sí es cierto que ya no podré hacer nada. En mis adentros me decía, ya no podré salir con mi esposo cuando queramos, no podré ir a pasear con mis amigas, no podré leer todos los libros como leo ahora, tendré que comprometer y disminuir el tiempo de mi trabajo. Voy a comprometer muchas de las cosas que hago ahora en el momento que yo decido. Al darle lugar a estos pensamientos y durante mucho tiempo, de manera irresponsable, me coloqué en esta posición. Me dediqué exclusivamente a fomentar mi abandono personal, porque siempre tenía la excusa perfecta para dejarme hasta el final. Hasta que un día, esta pregunta me llevó al despertar. ¿Cómo alguien puede dedicar tiempo y cuidar de los demás si no sabe cuidarse ni dedicarse tiempo a sí mismo? Te voy a dar algunas de las preguntas que muy a menudo yo me daba, incluso hoy me doy. Por ejemplo, no tengo tiempo, tengo que hacer meriendas, tengo que hacer X cosa del trabajo, tengo que hacer este mandado y una lista sin fin de muchas cosas que según mi cabeza son importantes. Como era de esperar, cuando tomamos estas decisiones de manera irresponsable, mi abandono empezó a cobrar facturas y muy caras. Solo así fue como entré en conciencia de que era urgente retomar mi poder personal, pensar en mí y dedicarme tiempo. Y por eso hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo al día dedicas tiempo para vos? Para hacer algo que te gusta o simplemente para estar en silencio con vos misma. El tiempo personal es ese tiempo que pasamos con nosotros, esas acciones, esos momentos que tienen valor, que hacemos por convicción y que se vuelve parte de nuestro día a día. Las personas necesitamos hacer un cambio y entender que no podemos dar lo que no tenemos para nosotros. El tiempo personal es indispensable, es importante porque nos permite fortalecernos de manera física, mental, espiritual y emocionalmente. Y es de esta manera como vamos encontrando nuestro propio balance. El tiempo es hoy, no es mañana, no fue ayer, es hoy. Dedicándonos tiempo, nos amamos, nos cuidamos y nos respetamos. ¿Y cómo podemos lograr el tiempo personal? Te voy a compartir 3 recomendaciones que a mí me han ayudado. Número 1, dedicarlo todos los días. Número 2, iniciar con tiempos cortos. Y número 3, hacer algo que realmente te gusta. Y recordá, solo por hoy me amo, me cuido y me respeto dedicando tiempo para mí.
¿Tienes en tu casa un lugar asignado, un lugar especial para exhibir todos tus éxitos, triunfos y momentos felices? Tal vez un lugar donde pongas tus diplomas de graduación o algunas fotografías de esos momentos inolvidables para ti o ese viaje soñado. Seguro que sí. Pero quiero preguntarte ahora, asimismo, ¿tienes asignado en ese lugar un espacio para unas fotografías o para algo que te recuerde un momento de profundo dolor? ¿Estarías dispuesto acaso a colgar ahí al lado de esa fotografía o de ese diploma un acta de función? Creo que no, ¿cierto? Bueno, yo tampoco he llegado hasta ese punto, pero sí comprendí que tal vez nuestra sociedad nos ha enseñado a mirar esos logros y esos éxitos como algo que podemos mostrar y recordar constantemente, mientras que nos ha enseñado que hablar del dolor, recordar el dolor, es casi un sinónimo de fracaso. Y te voy a contar una historia. Una vez me levanté en uno de esos días favoritos. Mis domingos en la mañana son mis aha moment. Entonces me levanto muy temprano, cuando todo está en silencio todavía y no hay nadie despierto, me preparo mi café caliente y me siento en mi sofá favorito a hacer algo que yo llamo mi ingeniería inversa de la semana. Es decir, me siento allí, lejos de la tecnología, solamente a observar lo que fue mi semana anterior. Y observo los mayores logros y observo los mayores éxitos, pero también observo dónde puede mejorar la semana. También observo algunos momentos que no fueron de tanto bienestar, que fueron de malestar e incluso de dolor. Y estaba allí sentada tomando mi café y observando una de aquellas paredes del éxito, cuando comencé a darme cuenta que podía casi que construir un mapa en mi cabeza de todos los puntos de éxito y transformación y felicidad en mi vida. Y comencé a irme no solo una semana hacia atrás, sino años hacia atrás hasta mi niñez. Así que coloqué en mi mente esos puntos o hitos más felices y exitosos. Pero vino a mi mente un momento de profundo dolor en mi vida. Y dije, bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio. Y coloqué ese momento de profundo dolor con fecha en ese mismo mapa que estaba construyendo. Y este ejercicio me pareció tan interesante que lo que hice fue tomar papel y lápiz y comenzar a dibujar realmente ese mapa que estaba construyendo. Y adivinen qué me encontré. Pues que cada vez que yo ponía un momento de éxito, felicidad o transformación importante en mi vida, podía colocar justo antes de ese momento un instante de profundo dolor, algo que para mí había significado muerte. ¡Wow! ¿No? Fue un momento revelador para mí, porque comprendí entonces, número uno, que a lo mejor nos pasamos la vida ignorando la forma en la que la vida misma nos hace preguntas a través del éxito, pero también a través del dolor. Y estamos interesados solamente en responderle a la vida qué vamos a hacer con esos momentos de éxito, pero nos estamos olvidando de las respuestas que encontramos ante la pregunta de qué vamos a hacer con esos momentos de dolor. Y una vez tomé allí ese mapa de mi tesoro, porque fueron mis dolores los que se dibujaron allí, me di cuenta entonces que todos queremos llegar al cielo, pero nadie quiere morirse. Todos queremos sentir mucho bienestar, pero nadie quiere atravesar esos momentos de dolor y vivir esos momentos de dolor para rescatar todos los tesoros escondidos que traen. La gente hace cosas increíbles por saltarse,
por evadir, por evitar, por sustituir, incluso por olvidar sus instantes de dolor. Y no comprende que en lugar de alejar el dolor, lo que tiene que hacer es traerlo a sí mismos. Lo que tiene que hacer es traerlo dentro de sí y permitirse vivirlo. No solamente hay que ajustar el mapa, no solamente hay que amar ese mapa y esa historia, también hay que permitirse morir 1.000 veces en ese dolor. Preguntarse 1.000 veces ante ese mapa, ¿cuál de estos dolores aún no puedo mirar de frente? ¿Cuál de estos dolores aún me causan sufrimiento? ¿De cuál de estos dolores aún sigo huyendo? Si nos diéramos cuenta que el dolor hace en nuestra vida solamente un papel catalizador de la vida misma, solamente es un aliado de nuestra transformación, viviríamos ese dolor de forma diferente. El dolor, para mí, me recuerda un concepto de ingeniería que amo y que se llama la entropía, que no es nada diferente a mucho caos y desorden en un mismo espacio, en un mismo universo. Y la ingeniería nos dice que cuando hay demasiada entropía en ese espacio, demasiado caos, demasiado desorden, llega un punto donde ya no hay salida y solo te queda espacio para la muerte o la transformación. Es como si tomaras un recipiente con agua, lo colocaras al fuego, comenzaras a subirle la temperatura. Y al principio el agua simplemente se calienta y soporta esa temperatura y se acomoda a ella. Pero si la temperatura sigue subiendo, entonces el agua comienza a desordenarse internamente, su entropía interna comienza a elevarse, su caos interno comienza a elevarse y entonces comienzan a aparecer burbujas. Y si continúa subiendo la temperatura, lo que hace es simplemente que el agua de forma líquida se transforma en agua de forma gaseosa. Y es un proceso hermoso de transformación que lo vemos a diario y que simplemente se da porque ya no soporta más caos interno y más temperatura allí. Eso hace el dolor, eso es lo que yo he descubierto que el dolor hace en mi vida y estoy segura que es lo que hace en tu vida y lo que viene a hacer en la vida de todos. Cualquiera que sea tu dolor, tiene validez, tiene importancia y tiene un mensaje para entregarte. Sí, solo si te permites vivirlo y lo traes a ti en lugar de seguirlo rechazando. Tu dolor viene a afinar tu brújula interna. Esa es su función. La única forma de afinar esa brújula, que no es nada más que nuestro corazón, es a través del sentimiento, es a través de la emoción, energía en movimiento. Lo que nos lleva a movernos hacia nuestros mayores logros y nuestras mayores transformaciones es la energía de esa emoción. Un corazón que se conmueve, se mueve en la dirección correcta. Así que ajusta ese mapa, ama esa historia, muere a ser víctima de ese dolor y en lugar de eso, vívelo para sacar de él todo lo que necesitas para avanzar y continuar en tu camino. Porque para ti y para mí, que aún esta vida continúa, que aún esta fiesta no se ha acabado, nuestro llamado es a eso, a encontrar ese sentido y significado del dolor. Si no sabes cuál es tu propósito, observa tus dolores. Si no sabes cuál es tu contribución en este mundo, revisa tus dolores. Si no sabes hacia dónde caminar, hacia dónde dar el siguiente paso, pregúntale a tus dolores, no a tus éxitos. Y en nombre de todas esas personas a las que esta fiesta ya se les acabó, a las que ya no pueden seguir construyendo este mapa, tomemos eso para avanzar. En mi mesa de mi casa
Hay una fotografía de María que a sus 10 años murió de una leucemia mieloide y que quería ser diseñadora. Nadie quiere morir. También hay una foto de Margarita, que a sus 57 murió de un cáncer muy agresivo y que segundos antes de morir continuaba diciendo, no me quiero morir. Así que las tengo allí para honrar su vida, pero además para recordar que el dolor no es el final, que el dolor es solamente quien afina mi brújula, que el dolor no es el final, es tan solo el comienzo. A lo largo de toda mi infancia, la casa de mis abuelos era un refugio seguro al que siempre quería volver. Ellos y mis tías estaban allí esperando por mí para recibirme con una gran sonrisa en la puerta y también con muchísimas ganas de jugar, pero sobre todo de complacerme. Era la comida de mi abuela y sus ricos postres, jugar a las escondidas, disfrazarnos y tratar de adivinar ese lenguaje secreto en el que conversaban las cosas que eran de mayores. Para mí era toda una aventura, ese era uno de mis lugares seguros. Recuerdo claramente la emoción que sentía cuando mi abuelo me permitía atender a sus clientes y cuando me pagaba exageradas sumas de dinero por mi ardua labor de tan solo 2 horas. Él me hacía sentir valorada, responsable, alguien en quien se podía confiar. Cuando cumplí 4 años, me tocó ascender a una posición en la que yo anhelaba estar, ser hermana mayor. Sin embargo, aún recuerdo lo abrumada que me sentía minutos antes de entrar a la habitación. Recuerdo exactamente cómo mi barriga saltaba y cómo mi mirada buscaba con nerviosismo el amor de mi madre, que pensaba perdido con el nacimiento de mi hermana. Para mi sorpresa, no me encontré solo con su mirada, sino también con un abrazo lleno de amor que me confirmaba aquello que tanto me habían repetido mientras la esperábamos, que el amor no se divide, que el amor se multiplica. Estar con cada uno de ellos me hacía sentir respetada, valorada y amada. Yo creo que el amor hace girar el mundo, pero estoy convencida de que el amor en la crianza puede cambiar el mundo. Cuando nacemos, no somos cuencos vacíos para rellenar, somos fuegos que encender. Y esta es la principal y maravillosa misión de nosotras las madres, los padres, educadores y cuidadores. Esto no es algo que se nos ocurre exclusivamente a quienes promovemos crianza en amor. Ya incluso en la década de los 50, un doctor austríaco llamado René Spitz tenía una teoría que era poca científica para la época. Los niños sufren de falta de amor. Este fue el resultado de sus experimentos, que consistían en comparar a 2 grupos de niños, unos criados en cama de hospital, aislados por completo de sus madres, y otros criados por ellas, pero en prisión. El estudio demostró que el 37% de los niños que fueron criados en cama de hospital, solos, sin sus madres, murieron. En cambio, no se registró ni una sola muerte en la cárcel. Este resultado fue poco esperado, ya que se suponía que el ambiente de la cárcel era muchísimo más saludable que el del hospital. Pero la diferencia únicamente la marcó el amor, la cercanía, la presencia de mamá, es decir, el apego. Yo quiero invitarte hoy a viajar a tu infancia, tan solo por unos segundos. Quiero que recuerdes a esa persona que te hacía reír, aquella con la que siempre querías estar, la que te emocionaba tan solo con su mirada, que te entendía, te acompañaba, jugaba contigo y te hacía sentir seguro y protegido. No tiene que ser necesariamente esta persona ni tu madre ni tu padre, puede ser cualquier adulto de tu entorno que te daba seguridad, alegría, que bajaba a tu nivel, entraba a tu mundo interior. Ahora que la recuerdas, quiero que tomes 3 características principales de esta persona y que además te hagas las siguientes preguntas. Hoy, ¿eres tú para tus hijos esa persona que a ti en la niñez te brindó seguridad y amor? ¿Posees tú esas 3 características que acabas de listar?
Si la respuesta a esta pregunta es sí, sigue adelante. Pero si por el contrario la respuesta es no, se hace necesario evaluar qué es lo que puedes mejorar. ¿Te preguntas qué ocurre con nosotros como sociedad? ¿Sabías que según datos de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, cada 24 horas 126 niños y adolescentes se están quitando la vida alrededor del mundo? Imagina tan solo por un segundo el vacío de ese pequeño corazón o la soledad que sufría instantes antes de quitarse la vida. Necesitamos replantearnos la forma en la que estamos acompañando a la niñez. Es válido que nos preocupemos por ellos, pero lo más importante es que ellos sepan y además puedan sentir nuestro cariño y nuestra preocupación. Para que exista la comunicación es necesario que ellos nos escuchen, pero en el lenguaje de nuestro corazón, ya que los sentimientos hablan mucho más alto que las palabras, y es por esa razón que un beso vestido con el más puro amor es capaz de curar un dolor fuerte de barriguita e incluso el miedo a la oscuridad. Y es que solo con el corazón podemos ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. El amor en la crianza puede cambiar el mundo, pero ¿a qué clase de amor me refiero? A ese amor que es capaz de darte la fortaleza de enfrentarte con tus propias sombras. Al amor que te impulsa a transformar tus heridas de dolor en amor, a cambiar tus patrones inconscientes, a cuestionar a diario tus acciones y pensamientos, a detenerte. Esta sociedad microondas en la que estamos viviendo, en la que se nos exigen resultados inmediatos, en donde el tiempo a diario se acorta, definitivamente no nos permite disfrutar y respetar la infancia. Esto debe cambiar. Criar es volver a criarnos en aquellos aspectos que se descuidaron en nuestra infancia. Criarnos mientras criamos es un verdadero desafío. No nacemos madres o padres, nos hacemos en el camino, nos deshacemos, nos rehacemos. Ser madre para mí ha sido el trabajo al que más me he dedicado y también el que más satisfacciones me ha regalado. Y la verdad es que no. No pretendo que mi hijo crezca sin ninguna herida. Esto sería una labor titánica, imposible. Yo soy humana, yo soy imperfecta. Pero lo que espero, y además a lo que me dedico, es que su carga emocional en la niñez sea el menor posible. Nuestros hijos no pueden ser un completado en una lista de cosas por hacer. Nuestros hijos no vienen a llenar vacíos. Ellos vienen a confrontarnos con nuestros propios paradigmas. Vienen a ser de nosotros mejores personas. ¿O es que acaso no te consideras mejor persona hoy, después de ser madre, de ser padre? Y además te esfuerzas por seguir siendo mejor cada día. Esto definitivamente me lleva a cuestionarnos. ¿Quién es entonces el verdadero maestro? ¿Ellos o nosotros? Sentir amor por nuestros hijos no es suficiente. Para los niños el amor se ve reflejado en las acciones, en responder a sus llantos, en darle la bienvenida a sus emociones, no enseñarles a reprimirlas. Cuando nosotros actuamos desde el irrespeto, ellos no dejan de sentir amor por nosotros. Ellos dejan de sentir amor por ellos mismos. Solo sentir amor no es suficiente para que ellos puedan saber cuál es su valor en relación a nosotros. La infancia es para equivocarse, para aprender del ensayo y del error, de la mano de un guía, nosotros, sus padres. Nuestros aprendices de la vida deberían recorrer el camino de nuestra mano, con seguridad, con confianza, con alegría. Pero tristemente lo que hacemos es lastimarlos, castigar y condenar a nuestros hijos cada vez que cometen un error. O simplemente cuando se comportan como niños. De todas las especies, es la humana la que tiene una infancia más larga. Esta marca nuestra vida adulta. Esta nos forja desde las bases. Romantizar el maltrato en nuestra propia infancia no es un sinónimo de amor, es un sinónimo de sobrevivencia a una violencia, a un trato, un daño que de ninguna forma merecías. Un niño no necesita de la dureza de sus padres para que aprenda a enfrentar lo dura y lo difícil que es la vida, no. Necesita que seamos confort y seguridad para que cuando la vida afuera se torne difícil, puedan venir al refugio de nuestros brazos, estar acá. Nuestros niños no deberían tener que luchar por el amor de los adultos. Deberían sentirse seguros y cobijados por él en todo momento.
Nosotros somos productos, nuestros padres y también nuestros abuelos, de un sistema que ha sido violento con la niñez. Pero aquí, en nuestras manos está cambiar el rumbo, romper las cadenas, reducir los cambios de esto, criar para cambiar el mundo. Un niño que crezca con amor y respeto no necesitará pasar el resto de su vida cuestionando si merece o no ser amado, obtener logros y éxitos. Criar desde el amor y desde el respeto no hará que los niños modifiquen comportamientos naturales, llenos de curiosidad y de exploración. Pero necesitamos más amor, respeto y contención por nuestras infancias. Amor real y genuino para hacer de este un mundo mejor. Lo más valioso de esto es que al amarlos, les damos y nos damos todo aquello que nos faltó. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. Esto decía María Montessori y no puedo estar más de acuerdo con ella. Esto fue exactamente lo que hicieron ellos, mis abuelos, mis tías, mi madre. Sembrar ideas que hoy florecen en mi corazón. Que el afán de darle a nuestros hijos todo no haga que se queden sin lo más valioso, nuestra presencia. Yo sí creo que es posible cambiar el mundo con nuestra crianza. ¿Y tú? ¿Me acompañas?